Wallace caminó hacia una mesa en la esquina, donde encontró un conjunto de notas desordenadas. Al leerlas, su rostro se oscureció y un escalofrío recorrió su cuerpo. Logan estaba en el borde. Esto es más de lo que podemos manejar. La puerta principal se cerró de golpe y el sonido resonó en toda la habitación. Las sombras en las esquinas parecían moverse, como si la propia sala estuviera viva. Wallace miró a Emily y un miedo palpable se apoderó de él. Lo hemos encontrado, pero ahora tenemos que entender lo que pasó. Pero la sensación de que algo había cambiado era abrumadora. La presencia en la sala no era solo la de Logan, sino algo más profundo, más antiguo, como si algo había quedado atrapado en ese lugar. Esto está mal, Wallace, susurró Emily, pero su voz se ahogó en un grito mudo cuando una figura apareció en la oscuridad de la puerta. La oscuridad. La oscuridad era lo único que quedaba en la mente de Logan. El tiempo se había desvanecido y los recuerdos eran fragmentos rotos que apenas logra formar imágenes coherentes. La señal había dejado de ser algo distante y en su lugar se había convertido en un susurro constante en su mente. Cada pensamiento era una batalla entre lo que él conocía y lo que la señal le decía. No podía escapar, no quería escapar. Había algo reconociendo su dolor, algo que se alimentaba de su desesperación. Su cuerpo estaba agotado y su mente era un campo de ruinas, pero todavía había una chispa de lucidez, una que le permitía ver la oscuridad de su situación. Pero incluso eso era tenue. La percepción se deslizaba entre lo real y lo irreal, entre lo que había sido y lo que estaba por venir. Había llegado al punto en que ya no sabía si estaba despierto o dormido. Las voces, las imágenes, los ecos, todo se mezclaba en una vorágine interminable. En el borde de su conciencia algo tiraba de él. No podía apartarse de ello. No podía dejar de escuchar la señal. Era un retumbar constante en su cabeza, una presión insoportable que no lo dejaba pensar en nada más. Logan se levantó lentamente, con las manos temblorosas y el rostro empapado de sudor. La habitación a su alrededor parecía deformarse, como si las paredes se inclinaran hacia él, presionándolo. En un momento creyó ver la figura de alguien acercándose, pero al parpadear la imagen desapareció. El ruido era lo único real, los recuerdos del pasado, de las palabras que había encontrado, de las investigaciones, se desdibujaba en su mente. Ya no sabía por qué lo hacía, por qué seguía buscando respuestas. Ya no importaba, solo importaba la señal, solo importaba el vacío. Se dejó caer sobre el suelo, abrazándose a sí mismo, mientras las voces se intensificaban. Un sonido resonante, único que atravesaba su ser, único que venía de algo más allá, algo que no podía comprender. La sensación de ser invadido era insoportable y con cada momento el vacío en su pecho se hacía más profundo. Las voces le decían que ya no había salida, ya no quedaba esperanza. Todo lo que había hecho, todo lo que había buscado, todo había sido en vano. La señal había ganado y Logan era solo su espectador. Con una última mirada hacia la puerta, Logan sintió que el tiempo se desvanecía. No había más pensamientos, solo la certeza de que el final era inevitable. El abismo lo había alcanzado y ya no podía seguir luchando contra él. Su mente, su alma, su cuerpo, todo se había quebrado. Ya no podía seguir. Es el final, murmuró, su voz un susurro casi inaudible, como si la misma señal lo hubiera devorado. Con una última exhalación se dejó caer de espaldas, sintiendo cómo todo se desvanecía. En ese último momento la señal resonó en su interior como nunca antes, y Logan cerró los ojos, y el silencio cubrió la habitación. El final. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo con tonos morados y naranjas. Wallace y Emily avanzaban por el camino solitario que conducía al último lugar conocido de Logan. En el aire había un peso palpable, una sensación de lo irremediable que nadie había podido anticipar. Todo lo que habían hecho, todo lo que habían descubierto había sido en vano. No había nada que pudieran hacer. La verdad era algo tan vasto que no podían comprenderla, ni siquiera al final. La sensación de vacío les acompañaba a cada paso. Cuando llegaron al lugar donde Logan había caído, no hubo sorpresas, no hubo señales de lucha ni de resistencia. Solo el silencio que había sido parte de su descenso hacia la oscuridad. La puerta de la habitación estaba abierta y las luces apagadas. La escena fue rápida, pero lo que vieron quedó grabado en sus mentes para siempre. Logan estaba allí, tumbado en el suelo, su rostro pálido como el mármol, sus ojos completamente blancos.
reflejaban la ausencia de vida, como si su alma hubiera dejado su cuerpo antes de que su cuerpo lo supiera. Los labios de Logan, también blancos y quebrados, no mostraban la serenidad que uno esperaría de alguien en paz, sino una señal silenciosa de lo que había sucedido. El cuerpo estaba frío al tacto, ya no pertenecía a ese mundo. La atmósfera estaba cargada de un aire gélido, como si la muerte misma hubiera dejado su marca. Emily se acercó primero. Su rostro estaba pálido, su respiración entrecortada. Wallace, más calmado pero igualmente afectado, observaba con una tristeza profunda. Era un vacío que se tragaba a todo su alrededor. No podían hacer nada. No quedaba más. Wallace cerró los ojos un momento, buscando alguna justificación para lo que había ocurrido. ¿Cómo llegó Logan a esto? ¿Cómo pudo la señal consumirlo hasta el punto de acabar con su propia vida? Pero la verdad era que nunca lo sabrían, ni ellos ni nadie. No puedo procesarlo. Susurró Emily con la voz quebrada. Wallace la miró. Lo que descubrimos no debió ser revelado. Esto nunca debió salir de aquí. La señal nos estaba observando, Emily. Nos estaba esperando. ¿Y qué hacemos ahora? Preguntó ella, mirando alrededor como si esperara que algo más apareciera. Wallace no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el archivo olvidado que habían encontrado, con la verdad oculta sobre el proyecto Ganymede, el conocimiento que jamás debió haber sido reunido. Sabía que el futuro de todos dependía de lo que hicieran a partir de ahora y de lo que decidieran ocultar. Si alguna vez la verdad sobre lo que había sucedido con la señal, con Logan, llegaba a las manos equivocadas, nada de esto tendría sentido. Finalmente Wallace se agachó junto a Logan, cerrándole los ojos con respeto. No sabía si eso serviría de algo, pero era lo único que podía hacer. No habría un informe público sobre lo ocurrido. Nadie debía enterarse de lo que había pasado. Nadie debía saber qué había descubierto Logan ni qué había enfrentado. No podía haber testigos, no podían que los medios investigaran. El mundo no estaba listo para conocer la verdad y mucho menos para entenderla. El aire parecía haberse enfriado aún más, como si el mismo cosmos estuviera en silencio. Nadie debía saber sobre el proyecto Ganymede, sobre la señal proveniente de más allá, sobre cómo todo lo que había pasado había terminado con la vida de Logan. El archivo, el observatorio, todo debía ser borrado, como si nunca hubiera existido. Wallace y Emily se miraron una vez más. Sabían lo que debían hacer. Ya no quedaba nada por descubrir ni respuestas que ofrecer. La historia de Logan debía quedar enterrada, como un eco lejano que nunca alcanzó a nadie. El vacío se cernía sobre ellos, pero era un vacío que les ofrecía una tregua, una paz momentánea. No había más que hacer. Solo quedaba el silencio, la calma oscura que cubría lo sucedido. Como un último vistazo a Logan, Wallace y Emily salieron del lugar, dejando atrás los vestigios de todo lo que había ocurrido. Nadie más debía saberlo, nadie más debía ser arrastrado hacia ese abismo, y con eso el mundo seguiría adelante, ajeno a la verdad. Años después, el nombre de Logan Age ya no era recordado más allá de un par de menciones vagas en artículos olvidados, notas dispersas en los márgenes de un mundo que siguió su curso, sin detenerse jamás a mirar atrás. Sus investigaciones, sus preguntas, su obsesión, todo fue silenciado con precisión quirúrgica. Wallace se retiró poco después. Nadie supo por qué abandonó su carrera, ni por qué se alejó de todo lo que había construido. Algunos decían que había perdido a alguien cercano, otros que vio algo que lo cambió para siempre, pero la verdad quedó sepultada junto a todo lo que descubrieron. Emily tampoco volvió a hablar del tema, regresó a su vida, llevando consigo el peso de un conocimiento que no podía compartirse. Sus ojos, alguna vez vivos de curiosidad, ahora reflejaban la misma distancia que el espacio infinito en el que surgió la señal. El archivo olvidado fue destruido, el observatorio clausurado y derrumbado. Todo lo que pudiese llevar a otros a encontrar lo que Logan encontró fue borrado, deliberadamente. Pero hay algo que nadie puede destruir. En lo profundo del silencio del universo, la señal sigue ahí. No repitió su aparición, no emitió un nuevo eco, pero algunos, muy pocos, afirman haber sentido algo cuando observan el cielo nocturno. Una sensación extraña, un murmullo que no es sonido, una inquietud que no tiene nombre.